ven, sígueme. Quiso escapar, quiso luchar, Nazaret al final su amor le entregó. La mano a los caídos, animar a los tristes, enseñar a los niños, dar toda la vida por la iglesia y por Jesús. Muy bien, muy buenas noches a todas las personas que se van conectando. Damos la bienvenida en realidad a esta casa, que es justamente el templo dedicado al Jesús Nazareno, que se encuentra en el Belén de la Congregación de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, aquí en la ciudad de Oruro, Bolivia. Un saludo muy especial a nuestra Casa General en Madrid. Un saludo especial a todas las casas que se van conectando de nuestra congregación en los diferentes países y de manera particular aquí en nuestra Bolivia. Desde Oruro hemos querido hacer esta transmisión para compartir una experiencia realmente importante. Yo agradezco mucho a la hermana Eli que nos ha permitido compartir esta experiencia en realidad, de la cual la vamos a comentar enseguida. Y bueno, comenzamos en realidad con esta nuestra pequeña presentación, justamente porque este año del 2020 estamos celebrando un centenario que tiene que ver con nuestra madre fundadora, la madre Nazaret Ignacia March Mesa. Y de esa manera es que en el mes de mayo, en realidad, que se desarrolla este acontecimiento. Este año no lo hemos podido rememorar porque todos estábamos muy preocupados por la cuestión de la pandemia. Entonces, en esa situación es que hemos querido, antes de que termine el año, hemos querido hacer esta pequeña transmisión y compartir esta experiencia en este centenario, porque consideramos que vale la pena hablar de esta experiencia fundacional que nuestra madre Nazaret Ignacia March ha experimentado en el año de 1920. Para eso vamos a compartir algunos elementos para que también ustedes puedan seguir con esta pequeña
presentación que hemos preparado ante ustedes. No sé si es posible. Para eso hemos preparado en realidad también un análisis de un contexto especial en el cual vamos a poder iniciar en realidad esta experiencia siempre relevando la imagen de nuestra Madre Nazaria Ignacia March. Estamos cerca de la cripta donde se encuentran precisamente reposando sus restos y por ello creo que yo particularmente me siento muy emocionado, muy conmovido, la verdad, de poder estar aquí en este espacio tan importante. Para ello vamos a adentrarnos en realidad a conocer un poco de lo que se desarrolla en el contexto de Oruro, porque fue justamente en esta ciudad de Oruro donde se funda nuestra casa. Es en Oruro donde en realidad llegan las hermanitas y llega también nuestra Madre Nazaria como hermanita, en realidad otra congregación que enseguida lo vamos a decir. Esto es Oruro a finales del siglo XIX, una ciudad que había vivido los embates de una guerra de independencia que ha dejado completamente devastada por la población. Migró de una población tan pujante a finales del siglo XVIII, en realidad para después de la guerra de independencia quedaban ruinas, quedaban edificios ya casi cayéndose, y como ustedes pueden ver en esta fotografía de finales del siglo XIX, pues tampoco había vegetación, no habían arbolitos, no habían plantas, y la gente vivía una situación de postración muy complicada. Para ello, en ese periodo del siglo XIX nos tocó vivir la Guerra del Pacífico y comienza en realidad un espacio importante como ha sido justamente el ingreso del ferrocarril a Oruro el 15 de mayo de 1892. Un acontecimiento que ha cambiado la historia de Oruro para siempre, porque de esta postración que había sido justamente marginal en el siglo XIX, pues en ese momento Oruro comenzaba un proceso de desarrollo importante. El ferrocarril permitió el ingreso de migrantes extranjeros de muchos países en realidad que estaban buscando fortuna, porque la minería en Oruro comenzaba a repuntar, empezaba la era del estaño y empezaron a llegar comerciantes, inversores extranjeros, muchos alemanes, norteamericanos, ingleses, franceses, y una variedad realmente para hacer de esta ciudad una ciudad completamente cosmopolita. Pero en 1899 se desarrolla también un acontecimiento histórico que cambia la historia de Bolivia para siempre. La famosa Guerra Federal, que se inicia justamente con la intención de cambiar la sede de gobierno a la ciudad de La Paz. Se enfrentan dos departamentos en una guerra fratricida, la verdad, que ha concluido el 10 de abril de 1899, muy cerca de Oruro, en una comunidad que se llama Crucero de Copacabana, con la victoria del Ejército Federal, en este caso del Ejército del Departamento de La Paz, contra el ejército del presidente Severo Fernández Alonso, que levantaba la bandera del Partido Constitucional. Este contexto nos ayuda a entrar a un siglo XX diferente, un siglo XX donde empezábamos una etapa liberal, una etapa en la cual todo el proceso de ideología conservadora que había subsistido hasta el gobierno de Severo Fernández Alonso cambia por completo por un proceso completamente liberal. Este liberalismo que ha limitado incluso en algunos casos el ejercicio de las acciones de algunos religiosos. Y algo que me olvidaba, para finales del siglo XIX,
los gobiernos de Baptista, los gobiernos de Arce, de Pacheco, permitieron el ingreso de algunas congregaciones religiosas, que enseguida lo vamos a ver, justamente para hacerse cargo de algunas obras piadosas que tenían en el país. Pero en el periodo liberal eso se va limitando, pero no en muchos casos. Por eso es que comienza este periodo de 20 años hasta el gobierno de José Gutiérrez Guerra, que es el último presidente liberal, que es derrocado precisamente en la ciudad de Oruro para dar lugar justamente a otro tipo de gobierno, que era el gobierno del Partido Republicano del presidente Saavedra. Y en Oruro, para 1904, hemos encontrado en realidad un interesante censo. Tenemos extranjeros que sumaban entre la totalidad de habitantes de la ciudad eran 15.898, y entre extranjeros ya para 1904, en inicio del siglo XX, teníamos 33 alemanes, 42 argentinos, austríacos 34, chilenos 166, españoles teníamos 48, franceses 50, ingleses 28, italianos 29, estadounidenses 5, peruanos 232 y de otras nacionalidades, entre ellos árabes, entre ellos incluso algún japonés, teníamos 34. Total de extranjeros teníamos 701. Entonces ese era el contexto que teníamos en ese momento en Oruro, y que nos ayudó a ver de que estábamos viviendo un periodo de cosmopolitismo. Vemos en realidad que la situación social en el país era completamente diferente. En el tema del voto, por ejemplo, solamente votaban las personas de cierto nivel de ingresos y cierto nivel de educación. No votaban las mujeres, eso recién se consolida casi en medio siglo, después de medio siglo. Pero hay un interés importante de promover la formación y la educación de las mujeres. Por eso es que en Oruro se establece la escuela El Carmen, dedicada justamente a la formación de niñas, y conocemos en realidad ya como un antecedente que en el siglo XIX, en este mismo espacio conocido como el Beaterio, nosotros vemos que ha funcionado en realidad una escuela de primeras letras para las niñas de diferentes familias de la ciudad de Oruro. Y aquí encontramos a una profesora interesante, como ha sido Genoveva Jiménez, una poetisa de Oruro, que ha contribuido en realidad para promover la educación de las primeras letras en los primeros cursos de lo que nosotros podríamos denominar el ciclo primario. Entonces, ese un poquito es el contexto que nosotros estamos promoviendo, y justamente este contexto que nos ayuda a ver también que la pujanza del movimiento minero, particularmente del norte Potosí, hablando de Uncía, Yayagua, siglo XX, en realidad estaba promoviendo un proceso comercial muy fuerte, y como habíamos mencionado, los extranjeros que vivían en Oruro, pues encontramos en realidad de que también Oruro estaban permitiendo la explotación también de estaño en una de las minas más grandes, que era la mina de San José. Entonces, la actividad minera ha permitido justamente un desarrollo y un movimiento económico en la ciudad de Oruro realmente fuertísimo. Entonces, para eso, nosotros encontramos un dato interesante para esos años, de que de la totalidad de habitantes que tenía Oruro, 13.838 eran católicos, pero habían lo que se denomina en ese tiempo como disidentes a 60. Y en realidad encontramos también un dato interesante, que en 1913 se funda el primer colegio evangélico de Bolivia, que es justamente el Colegio Riqui, que está a una cuadra y media de nuestro espacio del Beaterio.
tomando en cuenta que los evangélicos en realidad ya habían llegado aprovechando el ferrocarril a finales del siglo XIX y empezaron a propagar su propia ideología justamente en los distritos mineros, y Oruro no era la excepción. Entonces, con el liberalismo se permite una libertad de culto en todas las instancias, y no solamente para los evangélicos, porque también aparecen los judíos, aparecen los musulmanes, con diferentes creencias en realidad, y permiten justamente una libertad en todo este proceso importante, ¿no? José Gutiérrez Guerra llega a ser el último presidente liberal de estos 20 años de gobierno. Una revolución, un levantamiento, mejor dicho, no es una revolución para mí desde el punto de vista hasta histórico, viene a ser un levantamiento en el cual en Oruro se derroca al gobierno liberal, porque había mucho cuestionamiento por lo que se había hecho en esos 20 años. Dentro del liberalismo está el famoso Tratado de 1904 que se firma con Chile, en el cual hasta el día de hoy se va cuestionando la cesión del territorio del litoral boliviano a la República de Chile, pero también permite el desarrollo del ejército con la contratación de militares alemanes, y obviamente la Primera Guerra Mundial permite también el desarrollo de Oruro a través de todo el proceso económico y movimiento importante que tenía. Pero, ¿qué es lo que pasa en realidad con el tema religioso? En Oruro se establecen dos congregaciones religiosas humanitarias. La primera justamente es en realidad las Hermanas de los Ancianos Desamparados o del Buen Pastor y las Hijas de Santa Ana. Tenemos referencia en realidad que las Hijas de Santa Ana fueron fundadas en Italia, pero con la misión, por ser contratadas por Andrés Penny en la ciudad de Oruro, para que se hagan cargo del Hospital San Juan de Dios de esta ciudad. Ellas llegaron, en realidad se encontraron con un vetusto hospital y decidieron para 1906-1907 promover la construcción de un nuevo edificio que nosotros en realidad conocíamos hasta hace pocos años. Pero en Oruro había este edificio, el Beaterio. El Beaterio era, ya lo hemos repetido muchas veces, pero es necesario volverlo a decir, era un espacio que funcionaba desde la colonia, en la cual acogía a mujeres pobres, ancianas, viudas y huérfanos, y vivían una especie de vida monacal, una vida bastante entregada a la religión, y la abadesa o la responsable de este beaterio era nombrado por el obispo. En ese momento Oruro no tenía obispo porque todavía el obispado se establece en 1924, en noviembre de 1924, pero para ese tiempo todavía dependíamos del arzobispado de Chuquisaca, en este caso de Sucre. Entonces el obispo nombraba una abadesa que en realidad era una mujer, una dama de Oruro, sin importar su condición, para que se haga cargo justamente de esta casa, ¿no? Y obviamente ella se encargaba de administrar con los pocos recursos que llegaban a esta casa. Un dato interesante que justamente nos da el doctor Abel Elías, que vivía aquí al frente de esta casa, nos decía que el templo era bastante ruinoso. La única imagen que sobresalía era justamente la imagen del Jesús Nazareno, del cual vamos a hablar enseguida, y las otras imágenes no eran dignas en realidad de resaltar un patrimonio histórico y artístico. La casa misma no había sufrido remodelación, estaba muy, muy vetusta, entonces las condiciones realmente no eran las más adecuadas. Entonces, lo interesante para ese tiempo es que justamente esta casa en realidad fue establecida ya en el siglo XVIII como una casa que dependía de la Compañía de Jesús, y a la expulsión de 1765 de los jesuitas, esta casa en realidad queda, de acuerdo a algunos documentos que hemos encontrado, queda justamente a
administración y disposición del Cabildo de Oruro, y después ya en el proceso de la independencia en la administración del municipio, en el cual entregaban y pagaban a la abadesa, como también pagaban a algunos procesos de manutención, pero en la mayoría de los casos recibía donaciones de gente acomodada para poder mantener por lo menos la alimentación y la vestimenta de las niñas, mujeres que vivían acá. Este es el hospital del cual se hace cargo justamente las Hijas de Santana, que fue construido en 1907, porque el antiguo hospital se estaba cayendo para ese tiempo, ¿no? Una hermosa edificación que tenía un campanario. Todavía la capilla que está dedicada justamente a San Juan de Dios existe en este hospital. Hay una familia que se hace cargo, y en otro momento vamos a poder compartir de repente esta nuestra experiencia. Y la otra congregación justamente es que, aquí me equivoqué de texto, podemos pasar a la siguiente, perdón. Entonces, ya en esta década, en realidad nosotros vemos una experiencia también interesante. Aquí se me han ido desordenando algunas cositas, ¿no? Pero lo que quería compartir con ustedes era justamente el hecho de que para 1920, según lo que nos cuenta nuestra madre en su diario, es una experiencia realmente interesante, porque nos cuenta la madre Nazaria, como nos decía, como ella llegó a Oruro en 1912 con las hermanitas de los ancianos desamparados. Ese es el año que llegan las hermanitas para hacerse cargo justamente de lo que iba a ser el asilo de Oruro, un edificio que se encontraba en la calle 6 de octubre, actualmente esquina Lira. Lamentablemente no sale mi fotito aquí, pero ya vamos a ver que vamos a compartir en otro momento. Y mientras ella cumplía, en realidad, el doctor Abel Elías decía que una vez la había conocido a la hermana Nazaria, cumpliendo labores de secretaria en la congregación. Muy ágil, se movía de un lado para el otro. Y fue en un momento tan interesante que con la madre Inés, que era la superiora de la congregación de los ancianitos desamparados, entra en la época de Pentecostés, en 1920, a esta casa. Y cuando entra a esta casa, le impacta justamente la imagen del Jesús Nazareno, que era la imagen que coronaba y que se convierte en el patrono principal desde nuestro templo. Permítanme compartir una parte de su diario, porque es necesario. Tal vez nuestras hermanas que han pasado por el proceso de formación conocen esta parte, pero otras personas que no es necesario conocer, porque realmente esta es una parte importante para la historia de nuestra congregación. Decía nuestra madre: era la víspera de Pentecostés del año 1920. Por vez primera iba sola acompañando a la madre Inés, superiora entonces del Buen Pastor de la Paz, y una hermana tornera. Querían fundar aquí e íbamos viendo locales. Entramos a esta casa, cuya suciedad me la hizo en extremo repugnante, indiferente, con más ganas de salir pronto que otra cosa. Penetramos en el desmantelado templo, cuando clara y perceptiblemente oí, más en mi alma que en mis oídos, una voz que parecíame salir de la imagen del Jesús Nazareno, patrón desde Beaterio, que me decía, como dice aquí arriba: tú serás fundadora, y esta casa tu primer convento. Sentí un escalofrío intenso, pues era la primera vez que había oído esta clase de voz. Me estremecí de miedo y con toda la energía de mi voluntad rechacé la que creía una ilusión diabólica bien ajena de que fuera una profecía que hoy, a los 5 años y sin que nadie supiera esto, la he visto cumplida. Pero antes, en esta fiesta, en el año
de 1919, tuve un sueño misterioso y nos vamos a trasladar a 1919 para conocer este sueño que nuestra Madre Nazaria tuvo, porque aquí en realidad también tuvo una revelación hermosa y se las vamos a compartir. El Viernes Santo de aquel año de 1919 murió nuestra inolvidable Sor María, víctima de su caridad por este pobre pueblo. Ella fue la víctima cruenta que me pidió Jesús la noche del primer viernes, 3 de abril de aquel año. Junto a esta santa hermana entendí que Jesús quería fuese yo víctima también, pero incruenta. Tomando su mano fría, presa de un presentimiento inexplicable, le hice varias súplicas, entre ellas que avisara si Jesús quería de mí algo y no permitiera fuera nunca engañada. Ella me lo prometió. 2 noches, en mayo y en junio, la vi en sueños, sonriente y felicísima. Me abrazaba cariñosa, besaba mi frente y me decía: prepárate. Como refiriese en recreo estos sueños, la superior entonces Sor Teresa de San José Zavala me ordenó que preguntara ¿para qué? Así lo hice la segunda vez que la vi, y sonríose y por contestación me dijo solo, mostrándome un gran edificio en cimientos: ¿ves ese pilar? Era enorme, mira si puedes con él. Yo me incliné. Ella tomó con sus manos como si fuera una pluma y lo puso sobre mis espaldas, así que sentí oprimida de su peso, lancé un grito y desperté. Creí siempre esto una pesadilla. Como tenía costumbre y con las licencias debidas, ese año de 1919, en la fiesta de Pentecostés, pese a la noche en oración, entonces sí que no puedo asegurar que velaba o que dormía, pero la vi más llena de felicidad que las otras veces. Hizo lo mismo, besó mi frente y me dijo: prepárate. Repitióme con verdadera efusión. Díjele que la madre quería que dijese ¿para qué? Ella respondióme: nada podía decirme, porque Dios solo le había permitido, según la primera que me hiciera antes de su muerte. Avísame, pero no el para qué. Para un diario y más recuerdo que te hago a ti, Jesús mío, baste esto. Creí ciegamente era para morir y loca de alegría y entusiasmo me disponía a todas las fiestas para ir a tu lado. 6 años en que la idea de la muerte era como una obsesión para mí, sentía ganas de deshacerme en ese tiempo hasta que me enfermé. Tú sabes lo que hice. En ese tiempo, la Madre Nazaria, hermanita, en ese tiempo se enfermó de una terrible pulmonía. Y ella esperaba en realidad el suplicio, quería ser mártir. Allí la conoció también el doctor Abel Elías. Ella quería entregarse, pero en realidad el Señor la estaba preparando para algo diferente. En su diario, nuestra madre nos confiesa que un día antes que entra a esta casa, que se establece justamente la fundación del 15 de junio de 1925, en realidad nosotros podemos entender de que en realidad nuestra madre sintió una pena por el hecho de abandonar a sus hermanas. Sentía incluso una especie de sentimiento complicado por el hecho de que las hermanas sentían también un afecto diferente. Ella dice en sus diarios: nunca las olvidaré, las amo mucho, las amo tanto. Repetía tantas veces porque realmente había empezado su vida religiosa en esta congregación. Y justamente el 15 de junio, que entra por segunda vez a esta casa, pero ya con intención de fundar o establecer una congregación, es que siente un amor especial. Pero entendiendo el contexto y como lo habíamos visto hace rato, la Madre Nazaria en realidad llega acá convocada por Felipe Cortesi, que era el nuncio apostólico, por el obispo de Oruro, Abel Antesana, que ven en ella en realidad por las características que había desarrollado en realidad en la época
de la congregación de los ancianitos desamparados. Y en ese tiempo ven que la mejor persona que podía hacerse cargo de este espacio era precisamente la Madre Nazaria. Pero lo interesante fue que la historia cómo nos ayuda a entender, ¿no?, de que en realidad cuando la hermanita en ese tiempo entra a esta casa, estaba volviendo a ese vetusto edificio. Y recuerdo lo que decía en su diario. Ella sintió una congoja terrible por lo sucio, lo descuidado, lo terrible que estaba esta casa. Y ella incluso decía, tenía ganas de salirme rápido de aquí. Pero ella misma estaba volviendo a esta casa, porque Jesús Nazareno le había hablado y le había dicho: tú serás fundadora y esta casa tu primer convento. Para ese tiempo ninguna congregación religiosa se había fundado en Bolivia, y ella no vino con intención de fundar una congregación, sino vino convocada por el nuncio apostólico y el obispo para hacerse cargo del beaterio, porque hasta ese tiempo el beaterio estaba experimentando varios inconvenientes y conflictos, precisamente porque se estaban generando muchos hechos hasta rayados con la moral. La última abadesa, la señora Mangudo, la última civil, podríamos hablar así, sacando de la alcancía donde los devotos dejaban la limosna para el Jesús Nazareno, le da lo último que había en la alcancía, y eran los 40 centavos. La Madre Nazaria en realidad sintió esto como el mayor tesoro que estaba recibiendo, precisamente de los pies del Jesús Nazareno, con la intención de iniciar una obra, que primero se toma el nombre de la Cruzada Pontificia, una congregación que se forma en realidad con 10 hermanitas. Le habían puesto incluso un plazo de que por lo menos sea una cantidad, pero en realidad para ese tiempo llegaron a ser 10 y después aumentaron. Y la labor de la Madre no se queda solo en Oruro, porque aquí se funda la primera congregación en Bolivia como la Cruzada Pontificia. Así también como había mucho contraste entre gente que tenía mucho dinero, extranjeros que estaban proliferando y caminando por las calles, también habían pobres. Y fue justamente por esos pobres que nuestra Madre Nazaria tiene la misión de seguir justamente ese llamado de nuestro Señor, y establece para esa crisis terrible que viene en 1929, la famosa olla del pobre, una institución que todavía en Oruro subsiste y que tiene el objetivo de brindar alimento a los más necesitados. Un gran milagro que hasta el día de hoy subsiste y que nos inspira a nosotros a ver que su ejemplo de entrega es realmente perdurable a lo que nosotros conocemos. Nuestra Madre Nazaria nos inspira. Nuestra Madre Nazaria en realidad nos ayuda, que cuando nosotros nos encontramos abatidos, nos encontramos tal vez desanimados o desalentados por muchas cosas y pruebas que nosotros mismos tenemos en nuestra vida, lo único que tenemos que hacer es revisar tal vez sus memorias y encontrar hechos como como esa primera visión que ella tiene, con la visión que tiene del Jesús Nazareno, que le transmite esa expresión tan interesante y que al final se consolida en una congregación que ya está en muchas partes del mundo, no solamente en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Centroamérica, en Europa, en España, en Francia, en el África y no hace mucho en la India. Porque la verdad, mucha gente que cree en nuestro Señor también cree en lo que la Madre Nazaria postula, en lo que la Madre Nazaria también inspira. Y eso es justamente lo que hemos querido compartir en esta ocasión especial, antes de que termine el año,
para poder entender precisamente el proceso fundacional de esta casa, el Belén. Ahora esta casa ya no está en esa condición ruinosa como la había conocido la Madre de Nazaria. Ahora la casa es hermosa, levantada en realidad de los propios cimientos, incluso que en el sueño que ella tuvo justamente en 1919. Pero una casa que en realidad representa mucho más que solamente la congregación. Representa los pilares de seguir adelante, de esa expresión que cuando uno se siente desalentado, uno puede repetir: adelante, siempre adelante, porque es justamente lo que nos ayuda a levantarnos, porque no podemos estar postrados, no podemos estar desalentados. Y con 40 centavos nuestra Madre Nazaria comenzó todo este trabajo tan hermoso. Quiero agradecer a nuestra congregación, a la hermana Eli, que nos ha permitido entrar a la casa y compartir en este mismo espacio donde se encuentra Jesús Nazareno esta hermosa experiencia. Nos hubiera encantado hacer una experiencia vivencial, presencial, para que ustedes sientan esta mística que yo la siento en este momento, pero estoy seguro que en sus hogares, en las casas donde ustedes están, van a poder sentir, si se pueden entregar tal vez a este proceso importante que hemos tenido, entender lo que la Madre Nazaria hizo justamente al momento de entrar por primera vez a esta casa. 100 años de esta experiencia fundacional, 100 años de esta revelación, y no quisimos justamente dejar de lado esta experiencia. A todos ustedes les doy las gracias por darme la oportunidad de compartir esta hermosa experiencia con nuestra congregación, con los amigos y amigas de la casa, y esperemos que alguna vez puedan venir a este Belén, el Belén que es donde todo comenzó, donde esta congregación comienza su vida y se extiende por todas partes, y donde están nuestras hermanitas de esta nuestra congregación. En cada una de ellas van a poder sentir esa misma mística que la Madre Nazaria tuvo. Que el Señor los bendiga, que nuestra Santísima Madre, la Virgen del Socavón, los ampare, y también las enseñanzas de nuestra Madre Nazaria puedan colmar a todos ustedes. Oremos porque el próximo año sea un año también de levantarnos, de recuperarnos, porque si la Madre Nazaria hubiera estado aquí en este tiempo, ella hubiera salido adelante para levantar a los enfermos, para inspirar a los moribundos, para dar la santa unción, pero también lo más importante, para seguir inspirando a todos a quienes creemos en su obra. Muchas gracias. Ven, sígueme. Quiso escapar, quiso luchar, Nazaria al final su amor le entregó.